Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de este sistema punto de ventas aquí en Java. Bien, lo que haré en este video será realizar otra conexión a una base de datos de tipo SQL Server, ya que este proyecto, o sea este sistema punto de ventas, haré que se pueda conectar a dos bases de datos, una base de datos de tipo MySQL y una base de datos de SQL Server. Para los que quieran o les guste conectarse a una base de datos de tipo MySQL, bien, podrán conectarse, y para los que prefieren utilizar una base de datos de tipo SQL Server, también podrán realizar esa conexión y almacenar los datos del sistema en cualquier de las dos bases de datos que ustedes prefieran. Para esto tendré que realizar unas modificaciones. Bien, a esta variable o a este atributo de tipo string la llamaré URL MySQL. Muy bien, y lo que haré será copiarlo y lo voy a pegar dentro del siguiente método. Muy bien, aquí tenemos lo que es la conexión para nuestra base de datos de tipo MySQL. Bien, y lo que haré será comentar estas líneas de código. Muy bien, ahora lo que haré será crear la cadena de conexión para la base de datos de tipo SQL Server. Muy bien, y voy a crear el siguiente atributo llamado URL SQL de tipo string. Muy bien, y tengo la siguiente cadena de conexión para nuestra base de datos de tipo SQL Server, donde he colocado lo siguiente: el server, localhost, muy bien, el puerto 1433, database, muy bien, y en database he concatenado lo siguiente para poder obtener el nombre de nuestra base de datos, que se llamará System Ventas. Muy bien, bien, y he colocado lo siguiente ya que mi servidor de base de datos SQL Server lo utilizo utilizando la autentificación de Windows. Muy bien, y por lo tanto esta cadena de conexión es para los que utilizan su servidor de base de datos SQL Server con una autentificación de Windows. Pero si su SQL Server utiliza un usuario y un password, tendrían que colocar la cadena de conexión que utilice el password en su SQL Server y poder conectarse a su base de datos. Bien, recordando que esta cadena de conexión solo es para los que utilizan autentificación de Windows para poder iniciar sesión en su SQL Server. Si utilizan una contraseña, tienen que colocar esa cadena de conexión que les permita iniciar sesión con el usuario y con el password en su SQL Server. Muy bien. Ahora, para continuar necesitamos un archivo hard que no proporcioné porque se me pasó por alto proporcionarlo en el proyecto que les pasé anteriormente de este sistema punto de venta. Bien, y los archivos que necesitamos para realizar la conexión a nuestro SQL Server son los siguientes archivos: un archivo de tipo hard y un archivo de tipo DLL. Muy bien. En la descripción del video voy a dejarles un enlace para que puedan descargar estos dos archivos. Muy bien, y estos dos archivos lo copian en la carpeta principal de su proyecto donde están los demás archivos hard. Muy bien, copian esos archivos y los pegan. Muy bien, luego nuevamente hay que pasar a la carpeta de biblioteca, clic derecho, agregar archivo hard. Muy bien, y seleccionan el siguiente archivo hard. Muy bien, abrir. Correcto, ya tenemos el conector para conectarnos a nuestra base de datos de tipo SQL Server. Ahora vamos a obtener el driver de ese archivo hard y lo que haré será colocar el siguiente código. Muy bien, código que nos permitirá realizar la conexión a nuestra base de datos de tipo SQL Server. Bien, donde estoy obteniendo lo que es la librería del driver que nosotros hemos agregado, o sea del archivo hard, que nos permitirá crear la conexión a nuestra base de datos de tipo SQL Server. Muy bien, luego he colocado el objeto com para asignarle la siguiente clase y poder obtener el siguiente método y pasarle la cadena de conexión
para nuestro servidor de base de datos SQL Server. Muy bien, y de esta forma ya tenemos lo que es la conexión para nuestro SQL Server y nuestra base de datos llamada System Ventas. Bien, en mi caso se llama System Ventas. Ahora tenemos que pasar a nuestro SQL Server y hay que crear la base de datos. Como pueden observar, yo ya tengo creada la base de datos y mi base de datos se llama System-Ventas. Muy bien, pero esto no termina aquí. Una vez creada la base de datos, tenemos que ir al siguiente programa de SQL Server. Tenemos que pasar a SQL Server Configuración Manager. Muy bien, donde tenemos los siguientes protocolos para nuestro servidor de base de datos SQL Server. Bien, en la opción configuración de red de SQL Server, muy bien, hay que seleccionar protocolo. Como pueden observar, tengo los siguientes protocolos. Muy bien, tenemos que seleccionar el siguiente protocolo que tiene que estar activado. Clic derecho y seleccionar habilitar si está deshabilitado. Bien, nuevamente clic derecho y propiedades. Pasemos a direcciones IP. Bien, aquí tiene que estar con el valor de sí, porque si está con el valor de no, muy bien, hay que colocar el valor de sí. Esto significa que esté habilitado. Luego pasemos más abajo y aquí por último tenemos que colocar en puerto, tenemos que colocar el siguiente dato 1433, o sea el puerto para poder realizar la conexión a nuestro SQL Server. Bien, puerto que tenemos en la cadena de conexión donde tenemos localhost y el puerto 1433. Muy bien, tenemos que aquí especificarle ese puerto 1433. Muy bien, y que esta opción esté activada. Muy bien, luego aplicar, aceptar, luego seleccionan el servidor de SQL Server y seleccionan el servidor de SQL Server que en mi caso contiene el siguiente nombre. Clic derecho y le damos reiniciar. Muy bien, y esperan hasta que se reinicie el SQL Server. Muy bien, ahora pasemos nuevamente a nuestro NetBeans. Ahora que ya tenemos listo lo que es la conexión para nuestro SQL Server, vamos a probar si no tenemos ningún problema para poder conectarnos a nuestro servidor de base de datos de tipo SQL Server. Bien, en el método constructor de la vista sistema hay que invocar a la clase de conexión. Muy bien, ejecutemos nuestro sistema. Correcto, muy bien. Como pueden observar, por consola me muestra el siguiente mensaje: conexión a la base de datos System Ventas. Listo, muy bien. Esto significa que la conexión a SQL Server está funcionando correctamente y yo me estoy conectando a mi base de datos que tengo en SQL Server. Espero que ustedes se hayan conectado con éxito a su SQL Server. Bien, recordando que la cadena de conexión que yo he colocado justamente aquí solo es para los que usan su SQL Server con autentificación de Windows. Pero si su SQL Server utiliza un password y un usuario, tienen que colocar la cadena que utilice ese password y ese usuario. Bien, yo en mi caso yo voy a estar utilizando las dos conexiones, tanto como para la base de tipo MySQL como la base de datos de tipo SQL Server. Bueno amigos, hasta aquí este video donde ya hemos realizado la conexión para nuestra base de datos de tipo SQL Server, ya que yo haré que este sistema se pueda conectar a dos bases de datos, una de tipo MySQL para los que prefieren MySQL y para los que prefieren SQL Server. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal, y que Dios les bendiga.